Bienvenidos una vez más a las cápsulas de los pilares de la región sur, Ciencias Naturales y Tecnología para segundo año de secundaria. ¿Quieres saber más de corriente eléctrica y circuito eléctrico? No te despegues, a continuación te decimos todo lo que debes saber acerca de estos temas. Anteriormente ya habíamos hablado un poco sobre la corriente eléctrica. Habíamos mencionado que es el movimiento de los electrones, o sea, cargas negativas, a través de un medio. Su unidad de medida es el ampere, que es coulomb sobre segundo. Recuerda que para medir la carga eléctrica utilizamos el coulomb. Entonces, lo que estamos cuantificando cuando hablamos de corriente eléctrica es la cantidad de cargas que pasan a través de la sección de un material por unidad de tiempo. Cuando el movimiento de los electrones se produce en un mismo sentido, se le llama corriente continua. La energía necesaria para mover las cargas puede ser proporcionada por pilas y baterías, que transforman la energía química en eléctrica, por células fotovoltaicas, donde se transforma la luz en electricidad, o los dínamos, que utilizan el movimiento para generar electricidad. Cuando el movimiento de los electrones cambia de sentido cada cierto tiempo, se le denomina corriente alterna. Los aparatos que tenemos en casa y que enchufamos directamente a la red utilizan este tipo de corriente. Esta es la corriente que se genera y se suministra desde las centrales eléctricas. La estructura atómica de un material determina la mayor o menor facilidad con que los electrones se desplazan a través del mismo. Cuando estos electrones viajan fácilmente a través de un material, decimos que este es un conductor. Los mejores conductores de electricidad son los metales, como el cobre, el oro, la plata y el aluminio. Pero ¿cómo es que estos dejan circular la corriente? En los átomos de estos materiales existen electrones libres que tienden a ceder, es decir, los dejan ir. Por ejemplo, el cobre, uno de los conductores más utilizados, en su última órbita tiene un electrón libre, por lo que un estímulo externo hará que este electrón sea cedido al siguiente átomo. Este movimiento volverá a estimular al nuevo átomo para que deje ir a su respectivo electrón libre. El proceso se repite sucesivamente con los siguientes átomos, generando así el flujo de las cargas. Si los electrones no se mueven fácilmente a través de un material, decimos que este es un aislante. Una de las principales funciones de este tipo de materiales es evitar que los conductores de electricidad se junten y produzcan un cortocircuito en los aparatos. Los aislantes más usados son el plástico y la cerámica. En estos materiales, los átomos se aferran fuertemente a sus electrones, por lo que no es fácil moverlos de sus órbitas como sucede con los conductores. Ahora veamos un poco más sobre los circuitos eléctricos y algunos de los usos de la electricidad. En esta ocasión aprenderemos de los circuitos eléctricos, qué son, cómo funcionan y cuáles son sus partes. Supongamos que deseamos encender una lámpara. Para ello necesitamos conectarla a unos conductores, de forma que lleguen a sus bordes a una batería y que haga contacto. Al hacer contacto con la batería, la lámpara encenderá y se apagará si interrumpimos uno de los conductores. Existe una forma más sencilla de representar un dibujo eléctrico, como el que vemos en la pantalla, es de esta forma, la cual es un esquema eléctrico y en él se representan los elementos que vimos anteriormente, como la batería, los conductores y la lámpara. Y estos son representados mediante símbolos normalizados, por lo que los elementos requeridos para que se forme un circuito eléctrico básico son el generador, o también llamada fuente, los conductores y el receptor. El generador es el encargado de producir una diferencia de potencial o voltaje para poner en movimiento los electrones en nuestro circuito eléctrico, utilizando una batería como generador. Para que exista una diferencia de potencial, es necesario que existan los conductores, porque únicamente los electrones se moverán si ambos bordes se encuentran conectados entre sí. Además, el conductor es el camino donde los electrones viajan para llegar al receptor. El receptor aprovecha el movimiento de los electrones para transformar la energía eléctrica en otro tipo de energía, como en este caso, energía lumínica. Cuando estos elementos se encuentran conectados entre sí, forman un recorrido eléctrico cerrado, donde vuelve al punto de partida, y esto es
la definición de circuito eléctrico. Para abrir y cerrar el circuito utilizamos los interruptores, que son capaces de abrir y cerrar el circuito. Al accionar, se interrumpirán los electrones en su viaje y la energía de esta, en este caso la luz, se apagará. Pero al encenderla, o sea, al abrir de nuevo, los electrones viajarán y cumplirán el circuito eléctrico. Esperamos que esta información te haya ayudado a comprenderlo mejor. Te esperamos en la próxima cápsula.